Buenos días. Hoy les vamos a hablar acerca de la síntesis y conclusiones del trabajo explicativo y colaborativo de los retos de la clase de ecuaciones diferenciales. Somos el grupo número 5, conformado por Andrés Figueroa Blanco, Jaime Gil Reyes, Milton Joanny Sáenz Caicedo, Milton César Mercado Jiménez, Jairo Andrés Rivera Espitia. Buenas noches, mi nombre es Andrés Figueroa Blanco. Les vengo a hablar sobre la aplicación de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Las ecuaciones diferenciales homogéneas aparecen en múltiples áreas como la física, la ingeniería, la biología y la economía. En la física se usan para modelar el movimiento de partículas en campos de fuerzas centrales, donde la trayectoria de un cuerpo está regida por ecuaciones homogéneas. En la ingeniería se aplican en el análisis de circuitos eléctricos con componentes que dependen de la razón entre voltaje y corriente. En la biología se utilizan en modelos de crecimiento poblacional donde el crecimiento relativo de una especie depende de proporciones constantes. En la economía se emplean para analizar modelos de oferta y demanda donde los cambios en el precio y la cantidad demandada pueden expresarse en términos homogéneos. Aplicación de las ecuaciones diferenciales exactas. Las ecuaciones diferenciales exactas tienen aplicaciones en numerosos campos, como lo son termodinámica. Se usan para describir la relación entre variables de estado, como la temperatura, la presión y el volumen. En mecánica de fluidos, se aplican en el estudio del flujo de fluidos y la conservación de la energía en sistemas dinámicos. En el electromagnetismo, modelan potenciales eléctricos y magnéticos en campos conservativos. En la economía, se emplean para modelar funciones de utilidad y sistemas de oferta-demanda en equilibrio. La aplicación de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden se pueden utilizar en diferentes ramas, ¿sí? Como en la física, la ingeniería, la biología, básicamente en estas ramas principalmente. En ingeniería mecánica o en física se puede utilizar en el modelado de sistemas masa resorte, análisis de circuitos eléctricos, transferencias de calor, como se conoce la ley de enfriamiento de Newton, mecánica de fluidos, etcétera. En ingeniería, análisis de circuitos, sistemas de control, procesos de señales. En, en biología y biomédica se puede utilizar el modelado de concentración de fármacos. En ingeniería ambiental, el modelado de dispersión de contaminantes del agua o del aire. Eh, ¿Qué más podemos hablar de las ecuaciones diferenciales? También se pueden aplicar a modelados de crecimiento poblacional. Y en economía se pueden modelar predicciones de activos y tasas de interés. Bueno, compañeros. Bueno, compañeros, hoy quiero explicarles cómo las ecuaciones diferenciales de Bernoulli y Riccati tienen muchas aplicaciones en prácticas en distintas áreas del conocimiento. Por ejemplo, en física se usan para modelar cómo se mueven los fluidos y cómo se propagan las ondas. En ingeniería son claves para diseñar circuitos eléctricos y para analizar si un sistema se establece o no. En biología ayudan a entender cómo crecen las poblaciones, especialmente cuando hay factores que limitan ese crecimiento. Y en finanzas, por ejemplo, permiten modelar tasas de interés que no son lineales, lo cual es útil para hacer. Buenos días. Hoy les vamos a hablar acerca de la síntesis y conclusiones del trabajo explicativo y colaborativo de los retos de la clase de ecuaciones diferenciales. Somos el grupo número 5, conformado por Andrés Figueroa Blanco, Jaime Gil Reyes, Milton Joanny Sáenz Caicedo, Milton César Mercado Jiménez, Jairo Andrés Rivera Espitia.
Buenas noches, mi nombre es Andrés Figueroa Blanco. Les vengo a hablar sobre la aplicación de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Las ecuaciones diferenciales homogéneas aparecen en múltiples áreas como la física, la ingeniería, la biología y la economía. En la física se usan para modelar el movimiento de partículas en campos de fuerzas centrales, donde la trayectoria de un cuerpo está regida por ecuaciones homogéneas. En la ingeniería se aplican en el análisis de circuitos eléctricos con componentes que dependen de la razón entre voltaje y corriente. En la biología se utilizan en modelos de crecimiento poblacional donde el crecimiento relativo de una especie depende de proporciones constantes. En la economía se emplean para analizar modelos de oferta y demanda donde los cambios en el precio y la cantidad demandada pueden expresarse en términos homogéneos. Aplicación de las ecuaciones diferenciales exactas. Las ecuaciones diferenciales exactas tienen aplicaciones en numerosos campos, como lo son termodinámica. Se usan para describir la relación entre variables de estado, como la temperatura, la presión y el volumen. En mecánica de fluidos, se aplican en el estudio del flujo de fluidos y la conservación de la energía en sistemas dinámicos. En el electromagnetismo, modelan potenciales eléctricos y magnéticos en campos conservativos. En la economía, se emplean para modelar funciones de utilidad y sistemas de oferta-demanda en equilibrio. La aplicación de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden se pueden utilizar en diferentes ramas, ¿sí? Como en la física, la ingeniería, la biología, básicamente en estas ramas principalmente. Eh, en ingeniería mecánica o en física se puede utilizar en el modelado de sistemas masa resorte, análisis de circuitos eléctricos, transferencias de calor, como se conoce la ley de enfriamiento de Newton, mecánica de fluidos, etc. En ingeniería, análisis de circuitos, sistemas de control,